Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque usted no es deudor de nadie, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sobreabunde tu bendición, Señor, que tu pueblo vea tu gloria, Padre, tu misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres el dueño del oro y la plata, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a cantar un himno. Gloria a Dios, santo sea el Señor. Como la viuda que dio lo que tenía, sudor blanquita la dio para el Señor. Amado hermano, si da lo que tú tienes, recibirás la bendición de Dios. El rico daba de lo que le sobraba, ese dinero no le agradó al Señor. Amado hermano, si da lo que tú tienes, recibirás la bendición de Dios. Amado hermano, si da lo que tú tienes, recibirás la bendición de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora sí vamos a presentar al pastor, gloria a Dios, que venga. Mi hermano Yagual, que venga a traer el mensaje de su palabra. Mientras él pasa, la glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios, porque él está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está, hermana? Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen alabando la gloria de nuestro Padre Celestial? Gloria a Dios. Amén. Bueno, una parte esencial del cristiano, que por qué estamos aquí, es porque debemos una obediencia a Dios, ¿me entiendes? Y al fin y al cabo, les informo que en la parte de afuera no hay nada, tanto para nosotros como para nuestros hijos, amados hermanos, porque hoy en día, acuérdense que si nosotros nos ponemos a la fiel obediencia, amén, amén, a la fiel obediencia a Dios, hermano, siempre, como nosotros no somos perfectos, vamos a cometer errores, hermano. Vamos a estudiar algo muy importante, el comportamiento de los cristianos, porque, oiga, aunque no lo crea, nosotros somos cartas abiertas para el mundo, porque en la parte de afuera nos ven como los más correctos. Somos cartas abiertas, es decir, somos criticados, fullmente criticados. Se nota eso bastante, amados hermanos, porque hoy en día, la verdad, cree que porque somos cristianos tenemos que ser perfectos, hermanos. Hoy en día tenemos prácticamente, tenemos errores, gloria a Dios, pero dentro de los errores tenemos esa salvación santa que es de Jesús y Él nos cambia. Vamos a ver la cárcel espiritual. La cárcel espiritual, mis hermanos, a todos los que nos escuchan, por toda Latinoamérica también bendiciones. También nos escuchan por allá, por los lugares remotos, principalmente a los hermanos de Perú, allá en Chimbote, a Jorge Solórzano, también bendiciones, también que nos ve, a Frey de República Dominicana, hermano, y a Balti, el hermano Balti, hermano, también bendiciones, nos ve desde allá de África Ecuatorial, también, de allá, hermano, ya se está predicando el evangelio por allá, y ya tenemos tenemos acogida, hermano, solo tenemos como 5,000 amigos nada más, pero es que ya pasamos la barrera, porque teníamos 8,000. Tiene que por ciertas situaciones de ausencia aquí estuve por otro lado, ¿me entiendes? Entonces no pude grabar casi 2 meses. En los 2 meses bajó, notablemente bajaron los visores, hermano, las visualizaciones de YouTube. Porque estamos en YouTube, hermano, y la verdad que tenemos un programa en YouTube, el cual es el Ministerio Puerta Estrecha al Cielo. Y también próximamente ustedes también, pastor, tienen que grabar para mandarlos a la página, ¿me entienden? Ahí tienen los pastores, los hermanos, los que han estado también, ¿me entienden? Entonces, y próximamente aquí lo que tenemos estamos viendo, amados hermanos, para ver si connotamos una vigilia, porque es importante una vigilia.
La parte de Dios es la parte espiritual. Eso tenemos que tener en cuenta porque la parte espiritual es la que da, escúcheme, el volumen de miembros, la acogida de las iglesias en los barrios, la acotación de los pastores, la compatibilidad de los pastores con los siervos y siervas, hermanos. Y en el barrio hace más bonita la amistad porque es la parte espiritual, hermano, que tiene que llevar y conllevar el pastor, el amigo del barrio, ¿me entienden? Es una parte esencial, porque la parte de Dios, hermano, principalmente es espiritual, ¿me entienden? No es material, aunque usted no lo crea, pero muchos tienen la cosa al revés, pero eso no es así. Al libro de Mateo, capítulo... acordémonos que aquí no estudiamos los mensajes vienen de acuerdo. O sea, yo primero tengo que verlos a todos ustedes. Hay una guedeja, esta, de 7 hebras. Aquí sale un brillo, hermano. Y se ve ese brillo en todos, ¿me entiendes? Entonces, de acuerdo a eso es el mensaje. Por eso que ahora tenemos vigilia, allá donde le dije, hermano Julio, también allá tenemos, si quieren así, 50, 60 miembros tenemos allá. Y para que también así mismo hay que ver el brillo, para ver cuál es el mensaje, hermano. A veces son 50, a veces son 70, a veces 100. Pero primeramente se ve la parte espiritual. En la guedeja siempre se asoma un brillo espiritual, hermano. Y de acuerdo a eso va el mensaje, porque hay mensajes de más maduros, más sólidos, diferentes mensajes. Ahorita vamos a presentar un mensaje del comportamiento de nosotros los cristianos. En el libro de Mateo 5, capítulo 5, 22, 23. Jesús y la ira, amén. Le voy a explicar a breve rasgo esto, porque la verdad que esto es 5.25. 5.20. 21. Ya. Pero primero deje explicarle algo antes que se me ponga de pie. Verá, le voy a explicar algo. Nosotros la vida cristiana, hermano, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una iglesia, después vamos a otra iglesia, y de pronto no nos llevamos con nuestra hermana o nuestro hermano, o nos vamos discutiendo, nos vamos así. Aunque usted no lo crea, eso es una cárcel espiritual. Eso es cárcel espiritual, hermano. Tenemos que tener mucho en cuenta aquello porque realmente hoy en día no se está tomando en cuenta este tipo de enseñanzas, hermano. Cuando peleamos con el pastor, es cárcel espiritual. Y usted no se reconcilia. Con el hermano, cárcel espiritual, hermano. Ya, con el obispo, cárcel espiritual. Por eso es que habla aquí Jesús y la ira. Nosotros con la ira no nos tenemos que llevar, porque le digo una cosa, que lo que es ira, contienda, rencillas, peleas, discusiones, odios, rencores, eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Ya? Y eso no tenemos que sembrar ni en nuestras casas, peor en la iglesia santa de Dios, ¿me entiendes? Tenemos que tener en cuenta. Y eso se llama cárcel espiritual, que netamente nosotros tenemos que evitar esa cárcel espiritual. ¿Por qué le digo? Si usted acumula cárcel espiritual, por acá peleaste con un hermano, por acá con una hermana, por acá le caíste mal al pastor y no le pides disculpas, pastor, perdóneme. O algo, alguna rencilla, algo, hermano, eso se llama cárcel espiritual, por favor. Y tenemos que tener en cuenta que si usted acumula unas 100, 200, 300 cárcel espiritual, vamos a tener problemas, no con el hombre, sino con Dios. ¿Sí? Eso tengamos muy en cuenta. Por eso yo le explico aquí la cárcel espiritual. Existen fases que se va explicando, le voy explicando poco a poco esto para que vayamos entendiendo. Primeramente nosotros fallamos en flaquezas espirituales, deslices espirituales, hermano, que también se debe explicar. Por ejemplo, hablamos de un deslice espiritual. Hay unos hermanos que también dicen así, yo le oro a Dios que ya estamos 24 y por favor que me perdone, que me voy, como decimos, que me voy a saltar la cerca, me voy a salir de ti unos días, ¿me entiendes? Entonces ese varón coge, abandona la iglesia, está haciendo un desliz espiritual, es decir, se está saliendo de las cosas de Dios.
lo cual es cero obediencia, amados hermanos. Un ejemplo, hermano, no, aquí no hay vacaciones, porque... Como se dan así. Sí, ellos dicen, pero no es así, hermanos hermanos. Porque mire, Jesús en los 3 años que estuvo aquí, Él no descansó, Él transmitió el reino de Dios a todos los discípulos, a todos los hermanos, explicó todo, y la verdad que aquello tenemos que aprender. Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que seguirles las huellas a Él, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante, amados hermanos, saber esto, porque hoy en día hablamos cantidad enorme, no solamente 1, 2, no, hermano, hay bastantes hermanos que mire lo que dice el libro de Santiago, el que es amigo, escúcheme, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso tenemos que tener en cuenta, son muy importantes estas cosas, hermano, porque hoy en día vemos bastantes personas, y cristianos, hablando de cristianos, porque a los hermanos que nos están escuchando también y viendo, la verdad que cuando dijo Jesús, escúcheme, así dijo Jesús, la generación mala y perversa saldrá de dentro de la iglesia. Ya, usted ve bastantes iglesias que están llenas porque se permite de todo. Hermano, hay que ir, escúcheme, al cristiano se lo va formando desde muy pequeño hasta cuando sea grande. Es decir, bueno, nosotros cuando recién entramos a las cosas de Cristo, hermano, a la obediencia de Cristo, recién somos unos niños, hermano. Entramos siendo niños, pero hay que ir enseñando bien estas cosas, porque hoy en día no se está enseñando obediencia, mis hermanos. La obediencia se está dejando a un lado, y por eso es que creamos nosotros, fabricamos hermanos y hermanas netamente, hermanos, que van a fallar en un futuro. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegar, hermanos, con buena fecundación, con buena base, amados hermanos, para que en el futuro no fallen ni se salgan de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Como dice en su palabra, hermano, instruir al niño desde muy pequeño. Así también Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Nosotros entramos como niños a Jesús, ¿me entiendes? Así me tocó a mí también. Yo cuando entré a Jesús, hermano, conocí a Jesús, amados hermanos, hace 12 años, entonces yo era un niño muy pequeño. Imagínense, ya madurando en las cosas de Dios, imagínense. Es por eso que a mí me toca también enseñar lo mismo que me pasó a mí. Por eso es que yo les digo y les enseño esto, porque es muy real todo esto. Lo que es flaquezas espirituales. ¿Qué es flaquezas espirituales? Nosotros como hermanos, escúcheme, nosotros como hermanos ya mayores, en el sentido ya que damos mensajes sólidos, que hemos madurado la palabra, nosotros tenemos que soportar, escúcheme, aquellos hermanos que recién entran a las cosas de Dios, tenemos que tener paciencia y mansedumbre para enseñarle todas estas cosas, todos los pasos a seguir, ¿me entiendes? Es por eso que tenemos nosotros esa paciencia y mansedumbre, pero cuando no la tenemos ya pasa a ser eso, flaquezas espirituales. Es decir, usted está errando con flaquezas espirituales porque no tiene paciencia para aquellos niños, hermanos en Cristo, hermanos. Entonces hablamos del error en las flaquezas espirituales. También tenemos problemas, hermanos, en los delicias espirituales, como le explico. Y aquí viene la parte esencial y principal, hermano, de la cárcel espiritual. Vamos a leer al 5. Vamos a leer todo desde el 21. Jesús y la ira. ¿Estamos ahí? Mísame cuando esté ahí, ¿ya? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, que no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Amén. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Mira con eso. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, hermano. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expreso al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, explicamos eso un segundo. Que tu hermano tiene algo contra ti, hermano. Mucho cuidado. Cuando viene el hermano, un ejemplo. Mi hermana me tira una piedra y yo estoy roto la cabeza. Yo le pregunto, mire,
¿Quién le tiene que pedir perdón aquí? Yo. No, yo tengo que pedir perdón. Porque le explico algo. Nosotros los cristianos ya no decimos palabras ociosas, ya mismo vemos esto. Ni insultamos, ni mandamos para... Usted sabe, nosotros los cristianos, mis hermanos, solamente pedimos perdón y misericordia. Pero hay algo, mi hermano, por ejemplo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿me entiende? Cuando nosotros pecamos con el cuerpo, hermano, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Porque la mente, escuche, la mente de Jesús y el corazón del Padre. Mire, la mente de Jesús, el corazón del Padre y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue lo más vulnerable, lo más golpeado, lo crucificado aquí en la tierra? ¿Quién fue? Fue Jesús y la mente de Jesús, ¿no? Entonces la mente de nosotros es más vulnerable que todo. Entonces nuestra mente cuando entra en aquello, yo por ejemplo a mi hermana no la podía ver, le tenía, ay, esa hermana, Dios mío, no me gusta porque canta bonito y yo no, yo canto feo, pues, ¿me entiendes? Es una ira que viene y la tengo aquí, pues, entonces la escucho cantar y viene otra vez la ira. ¿Contra quién estoy pecando? Es contra usted, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Hermano, los ángeles que yo tengo, según el libro de los Hebreos, hermano, se van contra usted y de pronto la hacen caer. Pasan cosas porque el mundo espiritual es espiritual, mi hermano. El mundo espiritual existe. No crea que yo le estoy diciendo cosas que no, hermano. Las cosas, mire, los ángeles de Dios, del Padre, son del Padre. Los ángeles del Hijo de Jesús son de Jesús. Y los ángeles del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles, según la carta de Hebreos, los ángeles del Espíritu Santo, que yo tengo aquí en la mente, hermano, en cuanto a usted le digo que estoy pecando contra usted, le estoy martillando a los ángeles que usted tiene detrás de usted. Entonces, ¿quién está pecando contra usted? Soy yo, pues. Entonces usted mira eso, y hermano, yo le enciendo en ira a usted. Y usted viene a meter a un carro, yo qué sé, y ¡pum! Me da aquí. Yo vengo parchado aquí a la iglesia. Ojo, que me salía sangre y todo. Entonces yo digo, en el momento que es tu ofrenda, ¿sí sabe que la mejor ofrenda en la iglesia de cristianos, de usted, es su corazón? O sea, tiene que ofrecerle el amor al Padre, ¿me entiende? Su mente y su corazón. Es por eso que la mayor ofrenda es su corazón entregado a Dios, ¿me entiendes? Entonces es por eso que nosotros, hermanos, la parte más vulnerable es la mente, así como fue Jesús crucificado. Es la mente de Jesús, el corazón del Padre y el cuerpo templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo peco contra usted, pero espiritualmente, es una guerra entre sus ángeles y los míos, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Esos ángeles están desobedeciendo. Entonces a usted la hacen caer y usted se llena de odio y de un aire y ¡pum! Me mete una piedra. Entonces, por eso le digo, usted me tira. Pero físicamente nosotros confiamos en eso. Yo sé que un pastor le va a decir, ¿sabe qué le va a decir? Ah, no, usted le tiró la piedra, pídale perdón. Físicamente sí, hermano. Pero entendamos la parte espiritual, que eso muchas de las veces no se explica, hermano. Yo, que le hice caer en ira a ella, le tengo que pedir perdón a ella. Pero eso no se ve. Eso no se ve. Hoy en día, no, el pastor viene, usted le tiró la piedra, pídale perdón. No es así. La parte que nos habla aquí dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano, usted tiene algo contra. Usted, de que tu hermano tiene algo contra ti. Que usted me tiró la piedra. Y yo voy a llevar mi ofrenda. Supuestamente una ofrenda de 25 centavos, yo qué sé. Pero netamente la ofrenda más valiosa para Dios es tu corazón. Ya. En el momento que usted viene a la iglesia y está con ira, usted desde ya está fallando. Los dos, yo y usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si usted me rompió la cabeza, yo tengo que ir, hermana, perdóneme. La abrazo, hermana. Entonces, amados hermanos,
Claro que las cosas las explican al revés, discúlpenme. Las explican al revés y así no es, hermano. Porque aquí dice, claro, la palabra es clara. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas tú que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, usted habló mal de mí o usted me tiró la piedra. Pocas palabras. Yo tengo que pedir perdón porque la lucha, lo que le estoy explicando es espiritual. Sus ángeles están contra los míos, ¿entiendes? Ya, en cambio, pues, como los míos tienen más años conmigo, yo los florezco, como la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? La virgen que tenía más aceite en las lámparas encendía más, ¿cierto? ¿Qué pasa? El aceite es la unción. Cuando usted busca la vigilia, busca los ayunos, tiene obediencia con los pastores, amén. Entonces, usted tiene llena su lámpara. Ya, yo la tengo, bueno, semillena, no sé, porque, bueno, hago mi vigilia, mis ayunos, todo así. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? No tanto eso, porque no digo que yo soy más santo, no, hermano. Simplemente se habla de la vasija llena de aceite, de unción de Dios, ¿me entiendes? Entonces, como yo tengo que pedirle perdón, hermano, mire lo que dice más abajo, leamos. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Dice, mire, ve. O sea que yo tengo que reconciliarme con usted para netamente quedarme aquí, porque al final tengo que depositar mi ofrendita aquí, en el alforí que llamo. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que estar reconciliados. Y mire que dice más abajo. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y ahí dice abajo, mire, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto, estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues tu última culpa o tu último cuadrado. O sea, es como un juicio, hermano. Esto es como un juicio, que usted si hay un juicio en el palacio de la injusticia, de justicia, ¿cierto? Allá, hermano. Ahí está el juez, alguacil son los fiscales. Alguacil que habla aquí son fiscales, hermano. Entonces, dice Dios, mientras esté en el camino, trata de ponerte de acuerdo con tu adversario para que te trate un poquito mejor, ¿me entiendes? Y no te termine de castigarte. Entonces, hermano, esta es la parte espiritual. Porque si usted no se reconcilia con su hermano, está entrando automáticamente en una cárcel espiritual. Eso tenemos que tener en cuenta, que ya entrando nosotros a una cárcel espiritual, hermano, aunque usted no lo crea, usted está aprendiendo recién a predicar, usted está aprendiendo recién a orar, hermano. Usted prácticamente las cosas se le paran en stop. Ahí. No sube más, no madura más. Si usted está enseñando a sus hijos a comportarse en las cosas de Dios, también no hay ausencia de Dios prácticamente. El Espíritu Santo se abre de usted. Se pone a 30 metros, yo qué sé. Entonces, ¿qué hace con un Espíritu Santo de 30 metros de lejura, hermano? Nada. Entonces, ahí con la cárcel espiritual no hay crecimiento. Hasta nosotros, los pastores, los líderes espirituales que están frente a una iglesia, frente a una obra, también el crecimiento está ahí parado. Mi hermano Javier recién se bautizó, la gloria sea de Dios, hermano. Él tiene que madurar y escuchar las cosas de Dios y madurar en las cosas de Dios, que alguien le vaya explicando todo esto, ¿me entiende? ¿Para qué? ¿Para qué dice eso? Para que Dios tenga misericordia de él, recupere su vista, la gloria sea de Dios, ¿me entiende? Sea un hombre normal, ¿me entiende? Entonces Dios va a tener misericordia y va a hacer eso. ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero no se va a estacionar ahí nomás, ¿por qué? El varón quiere su vista para poder leer la palabra de Dios, pues, hermano. Eso tenemos que tener en cuenta. Si Dios quiere algo con usted, usted tiene que estar en cuenta y de a cuenta con Dios en orden, hermano. Por eso que usted ve muchos siervos y siervas para estos tiempos, no hay, escuchen, no hay madurez espiritual, hermano. Hablamos de una cantidad enorme de niños y niñas en las iglesias. No hay madurez. Olvídense que la madurez, o sea, hace esto. Hay que. Cuando dice aquí, serás echado de la cárcel. Es cárcel espiritual, en donde no hay crecimiento.
No hay crecimiento. No, usted no va aprendiendo, todo se le para ahí. Cuando no hay crecimiento, hermano, a veces es en vano que vengamos a la iglesia. Por eso le digo, no perdamos el tiempo. Esto del evangelio es para no perder el tiempo. Son los tiempos finales y hay que aprovecharlos, hermano, porque hay bastante pueblo frío, hermano, que no tiene crecimiento en las cosas de Dios para estos tiempos. Es por eso que tenemos que entender algo muy especial, hermano. Dice la Biblia, vamos al libro de Hebreos, por favor, más adelantito. A la carta a los Hebreos. Capítulo 6, creo. En capítulo 6 de los Hebreos, hermano. A ver, 5:12. Amén. O vamos del 11 de una vez, hermano. Del 11. Ahí está bien explicado. 5. A ver, 5:11, hermano. ¿Y qué dice ahí como subtítulo? Advertencia contra la apostasía. Apostasía es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Habrá enfriamiento de muchos hermanos. Habrá, hermanos, que la iglesia duerme. En estos tiempos la iglesia está durmiendo. Eso me doy cuenta, hermano. Pero a veces yo doy mensajes más fuertes, pero en la iglesia que esté más madura, ¿me entiendes? Igual hermana María, la invito también a la vigilia. Si quiere. Me avisa. No, es que ya no vamos a las 12, 11. A las 11. Sí, tengo que predicar también para allá a las 3 o 4. Gloria a Dios. Leemos de advertencia contra la apostasía, hermano. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, hermano. Esto es muy difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, hermano, después de tanto tiempo tener necesidad que se le vuelva a enseñar, dice cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, como a un niño darle leche, todavía es un niño chiquito. Y así hay, hermano. O sea, así está la iglesia. Alimentos sólidos son mensajes más fuertes. No más fuertes, sino más espesos. Biblia profunda. Biblia analizada o Biblia con visión, hermano. ¿Ya? Que también ya de estos últimos tiempos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Está escuchando? Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto, hermano, en la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Está leyendo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, hermano, en el discernimiento del bien y del mal. Por favor, hermano. Ya más claro no habla la palabra, pues, mi hermano. ¿Ya? Cuando hablamos de maduración, es tener los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que hablar claramente las cosas, amados hermanos. Cuando usted es una persona madura, es porque ha adquirido maduración en las cosas de Dios. Es por eso que siempre el varón que se para aquí siempre a predicar, o el pastor, escucharemos siempre el buen consejo, hermano, y lo que vamos reteniendo en nuestra cabecita, vayamos guardando para que con el tiempo vamos siendo más maduros en las cosas de Dios. Porque, vuelvo y repito, para estos tiempos está la apostasía. ¿Ya?
la parte escatológica que en estos últimos tiempos, hermano, hará frío, más frío y tibio, hermano, aún al mismo pastor de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? ¿Para qué? Para madurar en las cosas de Dios. Porque hoy en día, hermano, muchas las veces veo en las iglesias que principalmente hay pastores, hermano, que llevan a la congregación hacia ellos, no hacia Dios. ¿Me entiendes? Los mensajes de Dios son claros, directos y determinantes, hermano. Lo que le estoy diciendo, el comportamiento, cómo tenemos que ser para que Dios ya vaya poniendo los ojos en usted, en usted, en usted, en todos. ¿Me entiendes? Esa es la parte esencial, amados hermanos. Volvemos, por favor, a la cárcel espiritual, que le quiero decir algo muy especial. 5:21 del libro de Mateo. Sí. Ya. Entonces, cuando hablamos aquí, amados hermanos, cuando dice que ponte de acuerdo con tu adversario, otro entre tanto estés con él en el camino. Es decir, que el cristiano, el varón, entregado a la cosa de Dios, va a seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, hermano. Es decir, nosotros ese odio, ese rencor, que no es de Dios, por cierto, ya, es del enemigo, hermano. Eso tenemos que ir votando, porque nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar limpia ante los ojos de Dios. Hoy en día, hermano, se está viendo la verdad entre las iglesias, mucho, como le digo, envidia de hombres que se encuentran dentro de las iglesias, y tenemos que explicar todo esto, porque de pronto usted no escuchará esto, hermano, en otras iglesias, pero tenemos que ser claros en estas cosas, amados hermanos, porque hoy en día vemos más que todo, hermano, gran parte de las iglesias que hoy en día no predican el comportamiento de los cristianos en aquellas iglesias. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo tenemos que ser, hermano? Porque hoy en día tenemos que ir aprendiendo, amados hermanos, cómo comportarnos aquí. Tenemos que saber comportarnos aquí para que usted sea escogido de Dios también, y así en el cielo se va a portar, hermano, en el momento que ya Dios se lo lleve, ¿me entiende? Esa es una parte esencial, lo que es cuando usted tiene también escúcheme, muchos odios, muchos rencores, y con gente de la iglesia, hermano, escúcheme, con gente de la iglesia, eso se llama cárcel espiritual. Si usted cuenta con más de 100 cárceles espirituales, es decir, que usted va a una iglesia, todo con los hermanos no se lleva, hermano, usted está cuenta y contando las cárceles espirituales, ¿ya? Y le voy a explicar otro punto que se lo vamos a tener en la otra rueda el día martes, creo que vengo. Hermano, vamos a tener el estupor. El estupor es una ceguera espiritual, una locura espiritual totalmente desenlazada, no por Dios, sino por el mismo enemigo, hermano, puesto. Porque eso hace ya la acumulación de muchas cárceles espirituales, y es por eso que tenemos que cuidarnos con esa cárcel espiritual, hermano. Sacar ese odio, rencor, envidia, odio de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque eso es basura para el alma, basura para el corazón, basura para nuestra mente, hermano, y usted no va a tener el crecimiento que Dios le está dando. Peormente, hermano, si Dios le ha dado un don, usted lo va a desarrollar, no lo va a poder desarrollar porque usted se queda ahí patucha, no sube más, hermano. Es una parte esencial, amados hermanos. Por ejemplo, usted que vaya viendo el don que le está dando Dios de discernimiento, de predicar la palabra, de oradora, de cantora, de tocar el órgano, porque son dones, hermano, Dios lo va dando. Pero cuando usted ve que hay un tope, usted se da cuenta que de pronto viene la envidia, todas esas cosas, y por eso que tenemos que, todo lo que es envidia, odio, votar, porque eso no es de Dios, por si acaso. Eso no es crecimiento, hermano. Tenemos que aplaudir la gloria de Dios, hermano. Aleluya, alabado sea su nombre. Esa es la parte esencial que quería explicar, y lo que llamamos, lo que es flaquezas espirituales. En Romanos 15, véngaseme, por favor. Ya para la otra que tengan aquí, ya hermanos, para, no sé si el martes, ya voy a hablar con el pastor, para poder explicarle lo que es el estupor. ¿Romanos qué? 11.
recordar. 15, hermano, 15. Ah, 15. Me avisa cuando estemos, hermano. Hay 15, un versículo menos nomás. El 14:23, como decimos, ¿no? Ahí. ¿Estamos ahí? Ahí sentadito nomás lee, por favor. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, hermano. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, hermano, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Está viendo? Ahí más abajo el 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre él, sobre mí, ¿no? Amén. Entonces tenemos que ser claros, hermano, cuando no soportamos, dice, a los débiles, dice la Biblia, los que tenemos más tiempo en las cosas de Dios. Eso se llama flaquezas espirituales. Es decir, en pocas palabras, tenemos que tener paciencia para ellos, hermano. O paciencia o mansedumbre, que es paciencia a la tercera potencia. ¿Ya? La mansedumbre, hermano, viene de la paciencia, hermano. Porque acuérdense que el hombre paciente, la mujer paciente, es la que soporta, según las flaquezas espirituales, según los deslices espirituales, los que nos está hablando aquí, hermano, tenemos que presentarnos ante ellos, como quien dice, como con mansedumbre, más paciencia, tenerle paciencia a ellos, porque así como otros tuvieron paciencia con nosotros, así tenemos que tener paciencia para ellos también, ¿me entiendes? Esa es la parte esencial, hermano, porque hoy en día vemos mucho de nosotros, no tenemos paciencia para eso. Yo me hago mucho cuenta, no en ustedes aquí, hermanos, pero en la otra iglesia, y tenemos que tener paciencia así como otros no tuvieron paciencia a nosotros. Esa es la parte esencial, esa es la parte de flaquezas espirituales y parte de los delicias espirituales. Ya para la otra estaremos contemplando lo que llamamos el estupor, el estupor, y le voy haciendo un poquito de remember y de acuerdo que el estupor es una ceguera espiritual. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por el mismo Dios de los cielos, por aquel Moisés de gloria? ¿De acuerdo, hermano? Cuando y todo ese pueblo, amados hermanos, murieron, todos murieron. Solo quedó vivo Josué y Caleb, según la Biblia, hermano. Y por lo cual ellos, ¿saben por qué? Porque ellos hicieron mucha idolatría en el desierto, son 40 años que estuvieron. Esa idolatría los llevó a cárcel espiritual y prácticamente eso lo llevó a un estupor espiritual. Es decir, ya prácticamente, hermano, ya usted para Dios no es nada, pues. Y ahí el mismo Dios ya no es su Dios, sino el mismo Satanás es su Dios y usted lo gobierna. Si habrá visto por ahí de pronto, hermano, de pronto usted ve caminando hombres que han sido de Dios y todavía llevan su Biblia, andan todo mugroso y ya prácticamente ellos, como que decimos en nuestro medio, hermano, tienen una como locura, ¿ya? Eso se llama estupor, por si acaso, ¿sí? Y también se le va a dar eso. ¿Por qué? Porque es una parte esencial en el comportamiento de los cristianos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y alabado sea su nombre. ¿Usted tiene bendición? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria. Hay muchas cosas que aprender de las cosas del Señor, gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, hágase el que sabe como que no sabe nada, gloria a Dios, porque cada día aprendemos más del Señor. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Santo es el Señor.